Ok, ¿Me escucha? ahí nuevamente tenemos el contacto. Parece que a la cuarta es la vencida, ingeniero. Eso esperamos, ¿verdad? Esperamos que sí. Y bueno, hay que hacer el introito nuevamente, el preámbulo, ya que se ha interrumpido varias veces por asuntos técnicos. Esta conexión, este live en Instagram, nos surge por la necesidad que tenemos luego de la tragedia del Yeset de aprender de todo lo que sea posible, aprender para no volver a repetir una situación ni siquiera mínimamente parecida a lo que nos ha tocado vivir a los dominicanos. Y por eso hablé con el ingeniero Irving Vargas. Como les dije en los otros intentos, el ingeniero Irving Vargas es un ingeniero civil con un magíster en ingeniería ambiental, pero también con conocimientos en ingeniería forense y es miembro del Instituto de Gestión de Riesgos, asimismo también como de la Fundación Dominicana de Gestión de Riesgos. El ingeniero Irving Vargas ha participado en varias comisiones que han investigado algunas situaciones de daños estructurales a diversas obras. Y bueno, tenemos el placer ahora de compartir con él unos minutos para más que buscar culpables sobre lo que está pasando. Ya hay una comisión, ingeniero, ¿verdad?, de expertos nacionales e internacionales que se encargarán de buscar responsabilidades y hay un ministerio público que está ya investigando. Más que eso, aprender del comportamiento del concreto, porque como dominicanos al fin y conmocionados por esta tragedia, pues hacemos muchos comentarios desde el desconocimiento. Aquí no todo el mundo es ingeniero, aquí no todo el mundo es arquitecto, no sabemos cómo se comporta el concreto. Posiblemente la gente apunta la causa de esta tragedia al tema del tiempo, de la edificación, pero a lo mejor no tuvo nada que ver el tiempo, sino más bien otros factores. Entonces, por eso estamos aquí con el ingeniero Irving Vargas para hablar del comportamiento del cemento, del concreto en las diferentes condiciones ante la exposición al sol, a las diferentes temperaturas, el tema de la propia durabilidad, vida útil. Así que vamos arriba, ingeniero, y gracias por este tiempo. Bueno, buenas noches. Tal como tú dijiste, aquí no vamos a buscar culpables, porque entendemos que tenemos que entrar dentro del campo científico y profesional y de ver las posibles causas que motivaron que tantas y tantas vulnerabilidades y fallamientos dentro de la estructura llegaran a este término ya de un colapso total, que ya hay una comisión y yo tengo entendido que estoy lo suficientemente claro de tener una serie de hipótesis que es lo que ellos tienen que investigar para fines de complementar ya con pruebas de mecánica de materiales qué fue en verdad lo que sucedió. Yo tengo lo que es un historial, el por qué ese edificio colapsó. Sobre todo, hay que ver primeramente que ese edificio fue construido antes del nuevo código sísmico, por lo que se permitía en ese entonces una cantidad de varillas, por ejemplo, varilla lisa para estribo de un cuarto, ya eso no se usa, eso está prohibido por el nuevo código sísmico. En segundo lugar, Me tenemos que detengo ahí, entender. ingeniero, me detengo. Cuando hablamos de ese tipo de varillas, repite el nombre, ¿son varillas finas o cómo es la forma de ese tipo de varillas? La varilla de un cuarto lisa son aquellas que se utiliza mayormente para pisos, es decir, que tienen un grado de resistencia a la tracción y ese tipo de varilla, por no ser corrugada, fue prohibida completamente porque ¿qué se entiende? Que un estribo es precisamente para comprimir una columna. Entonces, cuando se le pone una varilla lisa, es posible que ese aro zafe y entonces no tenga la adherencia que debe de tener. Ya desde ahí es una edificación que no está cumpliendo con los requerimientos actuales. No sé si me entendieron. Es cuestión de la rugosidad. Pero Y que eso, de, estamos ya informados, es confirmable el hecho de que el techo de la estructura del YC contaba con ese tipo de varilla. Fíjate, no, estamos hablando de una terminología de un elemento, porque un elemento también, hasta los tipos de hormigones, tiene que cambiar. El potenzado que tenía ahora mismo es otro, pero voy a desarrollar una serie de hipótesis para que ustedes puedan entender
dónde, hasta qué nivel de vulnerabilidad llegó ese edificio y qué fue lo que al final tumbó la edificación. Cuando analizamos el incendio en el año 2023, eh, tenemos que entender que el acero con temperatura de 400 grados ya comienza a fatigarse y cuando llega a 1000 grados, no sé el tiempo que debe durar, entonces se degrada por completo, así que pierde resistencia. Yo entiendo que la estructura metálica perdió resistencia, no sabemos la cantidad de grados que llegó, pero sí perdió resistencia. Y cuando lo vamos al hormigón, cuando un hormigón llega a los 300 grados, comienza a desintegrarse, y ya cuando llega a 600, entonces se desintegra por completo. No se llegó hasta los 600, pero sí se llegó a 400, 500, entonces el hormigón también estaba degradado. Cuando analizamos también el asunto de los diseños en ingeniería. Ingeniero, antes de que siga, quiero hacer el paréntesis porque es necesario, como usted habla de el hormigón degradado, y hacer un reconocimiento honorífico aquí al amigo Víctor Valerio, director de producción del canal para el cual laboramos, Teleuniverso. Teníamos una conversación muy fructífera, una persona muy sagaz, y hablábamos precisamente de la composición del cemento, del concreto, y que a fin de cuentas, cuando hablamos de un concreto, de un pedazo de cemento, lo que estamos viendo es la colisión o la agrupación de diversos elementos, agua, cemento, gravilla. Entonces, como usted habla ahora de la degradación del cemento, podríamos entender, porque esto también podría calificarse como una conversación para dummies, ¿verdad? Que estamos aprendiendo con usted. Podríamos entenderlo muy gráficamente. De ambas vías, uno trata de explicar la parte científica, la parte real, y ustedes las inquietudes, porque aunque yo hablo un lenguaje muy llano, así es. Muchas veces hay personas que no me pueden entender, entonces yo puedo bajar todavía el grado técnico. Entonces, el concreto, tal como tú dices, muchas veces se le agregan aditivos. Si es que yo necesito que ese hormigón frague más rápido, entonces yo le he hecho un acelerante. Si quiero que ese hormigón me dure más para endurecerse, entonces yo le he hecho un retardante. Si yo quiero que ese hormigón tenga mucho más resistencia, le he hecho un aditivo para llegar a lo que es el diseño de mezcla, y con ese diseño de mezcla es que precisamente se toman en cuenta para diseñar todos los elementos estructurales. Cuando un hormigón se degrada, y ahí se vio que estaba medio degradado porque desde hacía varios meses comenzaron a caer pedazos de hormigón y degradarse. Que eso no se degradó el 100%, pero sí tenía un grado de reducción de su capacidad. Entonces, cuando ya el incendio le ha reducido la capacidad a la parte metálica, cuando el hormigón también ha perdido su resistencia. Ahora, otra cosa adicional es que los edificios se diseñan con dos tipos de carga, que son carga viva y carga muerta. Y a eso se le calcula un porcentaje mayor al que nosotros tenemos que utilizar como verdadera carga que está ahí en el edificio. Las cargas muertas son aquellas cargas que son propias del edificio, el peso de la viga, el peso de la columna. El propio peso del techo. Sí, y lo otro son las cargas vivas, que como se llaman vivas, son cargas móviles. Es decir, por ejemplo, en un salón de escuela, ¿qué son cargas vivas? Pues la cantidad de estudiantes que van a estar en el aula, la cantidad de mobiliario que tú vas a colocar, si tú vas a traer quizá el almuerzo a una determinada hora, esas son cargas vivas y puntuales en un momento dado. Entonces, esa carga viva también uno la amplifica un poquito más, por si acaso algo, uno tiene que protegerse con un factor, para protegerse, con un factor de seguridad mucho mayor. Entonces, ¿qué sucede? Que a este techo le agregaron 3 sistemas de generación eléctrica, más otras cargas puntuales que no fueron calculadas dentro de ese diseño, pero además también le calcularon 3 capas más, de que yo no me explico el por qué tenía ese tipo de capas, si era porque había filtraciones, y como hay filtraciones, era muy posible que ese sistema entre corcha y hormigón se le colocó precisamente agregándole más carga. Entonces, ¿qué resulta? Conveniente, ingeniero, era conveniente, si fuese así, con casos de filtraciones, aplicar un sellante.
Fíjate, lo que pasa es que ellos tenían que modificar la cubierta, porque hay cubierta que se puede recubrir completamente de metal, de plomo o de lo que tú quieras, porque las construcciones, otro importante elemento que hay que tomar en cuenta es que las obras que están cercanas al mar, eh, puede ser afectada por esa salitre, ya sea por el subsuelo, porque esto no fue el fallamiento de la zapata, pero sí puede ser afectado por la humedad. Entonces, cuando esa humedad llega, esas sales minerales se cristalizan y todo lo que tiene que ver el área de tornillería, donde se junta una pieza con otra, ahí comienzan a sufrir y comienzan a desgastarse. Que eso es otro elemento que hay que tomar en cuenta en cuanto al debilitamiento de la parte que era metálica, pero además también las losas que tienen varilla, que no tienen el recubrimiento, si llamamos recubrimiento, la distancia que hay es donde está la varilla y donde está el recubrimiento de hormigón, donde termina el hormigón, porque entre mayor recubrimiento, más se cubre de ser afectado por el salitre. Por eso, a orilla de playa se recomienda tener 7 centímetros de diferencia. Entonces, muchas veces la varilla está separada 2 centímetros, 1 centímetro. Entonces, el salitre es un elemento que también va debilitando la estructura. Es decir, ya nosotros tenemos ahí 4 o 5 considerando que hay que tomar en cuenta, pero aparte de eso también se le agrega otra carga puntual, como es el caso el sistema de luces, el sistema de bocina, que una de las bocinas que estaba al lado derecha de Ruby Pérez fue el que ocasionó la muerte de Ruby Pérez, porque uno de los músicos dice, uno de los que rescató a Ruby, dijo que Ruby estaba debajo de una bocina, y si ustedes ven los videos donde está Ruby cantando, a mano derecha siempre se coloca una bocina encima, colgada con unas cadenas, que esa fue lo que ocasionó la muerte. Entonces, todas esas cargas adicionales que se habían colocado, estaba debilitando cada día más. Otro asunto adicional, las filtraciones que tenía el alucín, porque el alucín, con el tiempo, las gomitas que tienen los tornillos se van desgastando, se van tostando y comienza la filtración. Y algo de la evidencia de que en verdad el techo estaba saturado de agua fue que varias de las mesas fueron mojadas con agua que caía del techo y esa noche no estaba lloviendo. Entonces, toda esta vulnerabilidad que hemos tenido, el viento también tiene que ver mucho con el techo, pero el viento, no sabemos la velocidad del viento que estaba ahí, pero el viento en un techo inclinado y algunos horizontales tiene que ver mucho, pero esta edificación, estando tan y tan vulnerable, entonces ahí entró algo muy importante, que es la resonancia en que entró el edificio con los altos decibeles de las ondas sonoras que comenzaron a interactuar con la edificación. Entonces comenzó a moverse verticalmente y entonces cada vez que aumentaba la amplitud, entonces le iba agregando una mayor carga hasta perfectamente colapsar por completo, fruto de lo que era el impacto de las ondas sonoras, porque tú notas las ondas sonoras cuando tú estás en una discoteca, que hay unos cristales, tú lo oyes cuando suena, Sí, claro. porque tienen unos espacios en donde hay una junta de goma, en donde el cristal se mueve. Entonces, esto fue lo que yo encuentro que fue el final de una serie de debilitamiento de la estructura y además también una falta de inspección, porque ahí pasó de todo. O sea, el edificio no solamente se cayó porque se tenía que caer, porque si ese edificio se hubiese intervenido y hubiesen descubierto todas esas cargas adicionales que no estaban calculadas, era muy posible que si una buena inspección, eso que se vio ahí no podía haber pasado, pero todo fue caso omiso a todas las observaciones que hacían los parroquianos que asistían, y las autoridades también. Es una cultura que tenemos en la República Dominicana, porque aquí tenemos leyes para nosotros poder actuar. Por ejemplo, los ayuntamientos pueden interactuar cuando una estructura está en riesgo, en peligro. Por lo menos hoy nosotros fuimos a Villa Orga, nos denunciaron que había una pared inclinada y nosotros fuimos y la derribamos de una manera, porque así nosotros podemos cuando está en riesgo. Ahora bien, cuando
el, la edificación se cambia el uso de suelo, es decir, eso estaba para un cine. Entonces, cuando se cambia a discoteca, automáticamente el ayuntamiento puede interactuar también, porque yo te he dado a ti el permiso para un cine. Claro. Yo no te he dado a ti el permiso para una discoteca. Entonces, en esos casos, sí el ayuntamiento puede actuar porque se violentó lo que fue el permiso que yo te había dado de uso de suelo. Claro. Entonces, vista todas estas consideraciones, que son las que ellos tienen que, ¿verdad?, investigar, solamente también tengo algo que tengo que demostrar, es que la característica del colapso del techo, eso no es usual. Por lo que yo entiendo que los soportes en los que estaban asentadas esas vigas, me parece que ahí fallaron por completo y por eso cayó el techo horizontalmente. Usualmente un techo se cae, una parte queda inclinado, produce mucho triángulo de la vida, y resulta que en este caso no. Y no se pudieron morir más personas porque se produjeron los triángulos de la vida, que es un espacio triangular en donde las personas pueden pernoctar cuando hay un terremoto. En el caso de esto, todos los que estaban delante de la tarima, la mayor parte de los que estaban ahí sobrevivieron porque encontraron en la tarima un elemento que producía el triángulo de la vida. Ajá. Muchos de los que no colapsaron desde el primer momento, que le cayó una viga encima, que le dio en el brazo y cayeron en el suelo, las mesas jugaron un importante papel. Muchos de ellos murieron sentados en su silla, pero entiendo que los que estaban bailando, muy pocos de los que estaban bailando se murieron. Por lo que yo entiendo que ahí se murió más del 50% de los que estaban presentes, porque la cantidad de personas ahí no está muy clara, porque la preventa estaba en 265 boletas, asientos. Entonces resulta que cuando tú sumabas ya las 231 personas muertas, más las 190 personas heridas o rescatadas, entonces uno dice, bueno, ¿cuánta gente pudieron salir antes de que se cayera? Yo le estimaba 50 o 60, por eso yo decía que estábamos hablando de 450 a 500 personas, porque los empleados eran 23, y de los 23 creo que murieron 5. O sea que se salvaron bastante. Entonces, yo entiendo que todo ese análisis que yo he hecho son análisis científicos y que además esto hay que comprobarlo con la mecánica de materiales. ¿De qué se encarga la mecánica de materiales? No es más que las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo deformable, las fuerzas internas reaccionan en base a su característica, en base a su ductilidad, en base a la dureza y en base a la fragilidad, y 4 elementos más que tienen que ver cómo se va a comportar cuando reciben este tipo de presión. Entonces, aquí nosotros tenemos un gran reto para mí, y es de que ¿por qué colapsó por completo? O sea, que no colapsó parcialmente. Lo que nos hace ver de que los aproches, los dados de apoyo, parece que fue un colapso total y simultáneo. Vemos, ingeniero, que esta estructura que usted ha explicado parcialmente contaba no con columnas, sino con vigas. En cualquiera de los casos, las vigas y las columnas son precisamente para dar soporte a la estructura superior. Correcto, sí, pero ¿qué decirle al público sobre esta inquietud? ¿Pero por qué no tenía columna? Bueno, era una discoteca, se necesitaba un espacio amplio para la pista de baile, para moverse. ¿Qué opinión tiene usted sobre este tema? Bueno, fíjate que el problema es que fue un mal diseño desde el punto de vista porque cuando uno tiene que tener grandes salones, lo más lógico es que uno acude a un diseño metálico que puede uno tener grandes luces. Y además también, en el caso de la discoteca, lo que se tenían que fajar era con la acústica, porque la acústica no es más el arte que hay que tener de diseñar una edificación que en milésima de segundo el sonido que se emite, una nota musical, desaparezca para que la otra pueda entrar en armonía. Cuando esto no existe, se produce muchas veces hasta el eco y se juntan una nota musical con la otra y entonces no hay claridad en cuanto a la melodía que se está tocando. Entonces,
Ese tipo de elementos son elementos acolchados para consumir sonido, porque la acústica es una discoteca. Tú tienes que calcular todo lo que está en el entorno. ¿Qué tipo de material son las paredes? ¿Qué tipo de material es el piso? Si hay alfombra todavía funciona mucho mejor. ¿Qué cantidad de personas tiene la capacidad? Porque las personas consumen mucho sonido y por eso es que muchas veces se necesitan grandes equipos amplificadores, porque la gente consume mucho sonido. Y entonces lo que ha pasado aquí es sencillamente, por ejemplo, las columnas que estaban en las paredes, no había ninguna columna intermedia, tenían grandes luces y la viga eran postensadas, es decir que se tira el hormigón, se le meten unos cables especializados de alta resistencia de acero y luego entonces se tensan con unos gatos hasta llegar a la resistencia que uno quiere. O sea, que, esas vigas no cuentan con varillas como tal. No, son postensadas, por eso el cuerpo de rescate tuvo muchos problemas, porque una varilla tú la puedes cortar fácilmente con una máquina cortadora de esas que ellos utilizaron, una pulidora de eso, porque el grado de ese tipo de acero no es el acero común que utilizan las varillas que pueden fallar a los 4.200 kilogramos por centímetro. Entonces ahí tenían ellos dificultad porque no tenían la herramienta para cortar ese cable que se veía, que ustedes veían entre la viga, que no se veían el varillaje completo que se utiliza comúnmente, sino 2 o 3 cables que cuando colapsó ustedes se podían ver que parecían alambre, pero eran en verdad acero, muy parecido a lo que son los alambres eléctricos, pero desnudados. Bien, quiero hacer una pausa para saludar a todas las personas que se han ido sumando. Vemos ahí al buen amigo Domingo Ureña, colega suyo también, socio de Espacio. Sí. Hace 2 o 3 semanas que no lo veo y espero que esté bien, Domingo. No se lo reproche eso, que se integre, que se ponga a trabajar. También está por ahí José Contreras, Descartes, el padre Carlos Santana también se ha sumado, Ashley Martínez, gran periodista del Listín Diario. Emilio también destaca el tema de los aires acondicionados, los tinacos, las tuberías. Lucy Rodríguez, todos los que se han sumado a este live, agradecemos que estén con nosotros y les recordamos, como bien dice Irving, pueden ir haciendo sus preguntas sobre las inquietudes que les genera esta situación. Usted mencionó el tema, ingeniero, del efecto sonoro que tiene la acústica en este tipo de espacios y por qué debe de ser diseñado acorde a estas condiciones. No sé si ha visto esa famosa teoría precisamente dentro de las vibraciones. Y quiero dejar claro que, aunque esto es una discusión o una conversación más bien puramente física, hay inquietudes metafísicas y espirituales incluso, o de la divinidad. La gente se pregunta, caramba, pero ¿por qué Ruby Pérez? ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué exactamente en ese lugar? Y dentro de esa teoría de las vibraciones, por ejemplo, podríamos considerar el hecho de que ¿quién era Ruby Pérez? La voz más alta del merengue. ¿Qué representa ser la voz más alta del merengue? Tener un mayor impacto sonoro, y entonces eso da validez a lo que usted acaba de explicar, ingeniero, sobre el tema de las ondas dentro de este lugar y que quizás no estaba adecuado para esos fines. Entonces, no sé si tiene conocimiento y si podría explicarnos sobre esta teoría de las vibraciones, si realmente eso con el tiempo va haciendo mella en la estructura. Mira, ustedes han oído hablar de que a los guardias no se les permite marchar en los puentes, porque los puentes tienen una frecuencia de movimiento. Por eso en San Francisco el viento coincidió con la frecuencia del puente y un puente recién inaugurado lo tumbó precisamente porque entraron en resonancia. Eso es como un columpio que tú le pones un dedito, tú lo ayudas a subir, la segunda amplitud es mucho más alta y a medida que tú le vas haciendo esto coincidiendo con la frecuencia del movimiento, entonces va ampliando y la amplitud de la onda, entonces llega un momento en que no estaba diseñado para ese tipo de carga y eso pasa. Por eso ustedes nunca van a ver guardias marchando sobre un puente, porque ya la experiencia de que ambas frecuencias coincidan, entonces ahí puede traer problemas. Y esa onda sonora, un edificio bien construido y sin vulnerabilidad
no le iba a pasar nada, pero cuando tú estás tan y tan débil, solamente tuvo que agregarse esa pequeña cantidad de carga distribuida en el techo, porque tú sabes que el sonido se distribuye en todas las Y direcciones. considerando el Y hecho entonces, de que fuera Rubí Pérez, ¿verdad? Con esa potencia. bueno, es que todo se suma y que uno tiene que entender de que cuando te llega el día, te llega, porque a ese día no le tocaba a Rubí. Así es. Entonces resulta que él tenía un compromiso con la novia de él en Estados Unidos y entonces quería pasarse la Semana Santa allá. Y resulta que mira cómo, y el otro que iba a tocar no era su día, como era el caso del prodigio que iba a tocar. Así es. Entonces, la vida muchas veces, el porqué, ¿verdad? Claro. Rubia y con canciones como Volveré. De verdad que algo uno no entiende. Y sí yo entiendo de que todas esas hipótesis que yo he anunciado y que están intrínsecamente ligadas a lo que es la ingeniería forense. Porque ahora mismo la gente dice, bueno, borraron la evidencia. La ingeniería es capaz de reconstruir el acto hasta con un 95-96%, que es un porcentaje muy alto para darse cuenta qué pasó, porque ahora mismo le están haciendo pruebas a los materiales y ellos están sacando testigos. Los testigos son como una probeta que sacan del hormigón y entonces la rompen en una prensa para ver qué tipo de resistencia tiene. Asimismo le van a hacer la resistencia al acero y le van a sacar la humedad que tenía las vigas con las corchas y porque hay que darse cuenta que los tinacos cuando se rebosaban parece que la flota no estaba muy bien, entonces rebosaba agua y eso también contribuía a que las filtraciones fueran mayores, aún en tiempos en que no existían lluvias, por lo que esos investigadores deben de andar por ahí y yo entiendo que eso que pasó ahí, lo único bueno de este desastre es que siempre hay que hacer un informe que diga lecciones Claro que aprendidas. sí. Con las lecciones aprendidas evitamos lo que pasó y entonces para que no se vuelva a repetir más. Y eso es la única cosa positiva que tiene esto y que nos vamos a actualizar con las leyes que nosotros tenemos para la inspección y la supervisión de las obras desde su inicio, en su vida útil y ya cuando vaya entrando a su vida final, porque una obra está diseñada para durar 50 años. Yo puedo diseñar obra para 100 años, cuesta más. Si la diseño para 50, tengo que darle el mantenimiento adecuado y un sistema de inspección riguroso. Claro. Es decir, yo a usted voy a chequear todos los años. Todos los años me toca chequear esta estructura. Ahora bien, hay una información de que algo está pasando allá, entonces sí se puede intervenir y chequear porque en ingeniería forense o la patología de la construcción, en la cual también somos especialistas, una grieta te dice muchas cosas. En la forma de la grieta ya tú sabes qué puede estar pasando porque muchas veces se comienza a agrietar los elementos que no son estructurales, por ejemplo el pañete. El pañete comienza y tú ves grieta, pero la grieta no ha pasado el espesor de la viga o el espesor de la losa. Luego ya cuando tú ves que atraviesa de ambos lados, entonces ya tú tienes que preocuparte y buscarle la solución a tiempo, porque un edificio no se va a caer de la noche a la mañana en la forma que cayó naturalmente. Es decir que si hay inspección, eso no es verdad que podía pasar. Lo que pasó fue descuido tras descuido, y aquí hay muchas personas que desgraciadamente al Estado, el Estado tiene muchas culpas. Por eso el presidente de la República en la semanal dijo que aquí teníamos dificultades precisamente con las leyes que tienen que ver con la inspección de las edificaciones privadas. Lo admitió, claro. Sí, porque la pública, Onesbie, desgraciadamente, está haciendo el trabajo, pero apenas quizá un 1% de las edificaciones que han revisado se han podido intervenir. En el caso de las escuelas de la República Dominicana, el 70% de las escuelas en el área del Cibao tienen un grado de vulnerabilidad sísmica. Ingeniero, ¿qué significa? Que algunas... sí, es importante, y disculpa que le interrumpa, pero yo creo que es importante. Quizá uno no conoce la capacidad que tenga la ONESBI para intervenir tantas obras del Estado. Su amigo
Osiris de León, que preside también la Comisión de Supervisión de Obras del Estado, luego de la tragedia de la 27 de febrero, el desplome del muro. Y estuvimos hablando, sí, estuvimos hablando del tema de las obras públicas. No recuerdo la cifra promedio en cuántas estructuras del sector público tenemos, pero hay obras que yo creo que hay que darle prioridad. Casos, el Huacal en Santo Domingo y el Huacalito en Santiago. Yo creo que son obras de suma prioridad para darle esa supervisión. Bueno, mira, nosotros en el 2008, a través de un trabajo subvencionado por la USAID, que tanto se ha hablado, ¿verdad? A través del plan estratégico, nosotros revisamos más de 100 edificaciones importantes en la ciudad de Santiago. Ok, interesante. Y todas las grandes plazas, nosotros, todos los hospitales, la principal escuela de Santiago, el cuerpo de bomberos, el ayuntamiento de Santiago, Corazán. Y nosotros sabemos lo que podía pasar con un terremoto de 7.5, que es la magnitud esperada en Santiago, cuáles edificaciones van a colapsar, la cantidad de muertos que van a ocurrir, cerca de 2.600, 6.200 edificaciones colapsadas y cerca de 97.000 heridos. Ese es el número que nosotros tenemos, y una de mi inquietud es que nosotros tenemos que dimensionar las instituciones de socorro ya para ese número. O sea, si nosotros vamos a tener 6.200 edificaciones colapsadas y tenemos 2.600 muertos, entonces ¿cuántos voluntarios necesitamos para eso? Precisamente, porque tú ahora mismo, a ti te pasa un accidente y tú vas a cualquier clínica o cualquier hospital y tú no vas a encontrar la emergencia para que te atiendan inmediatamente. Claro que no. Y estamos en condiciones normales. Imagínate tú un terremoto que en 5 o 10 segundos tengamos 6.200 edificaciones en el suelo. Entonces, yo soy de lo que te digo, ¿cuántos médicos tenemos? ¿Cuántos patólogos tenemos? Entonces, ¿cuántas enfermeras nosotros vamos a tener que preparar? 2.000, 3.000, 4.000 enfermeras para que cuando ocurra esa desgracia, que esas enfermeras estén distribuidas en todos los sectores de Santiago y que los socorristas entiendan que la estabilización de esos heridos tiene que ser en la marquesina más cercana. Ya de ahí se pasaría al centro de operación, que tengo entendido que debería ser en el Parque Central, pero me gustaría más también la Barranquita, porque la Barranquita, si nosotros climatizamos esas grandes edificaciones que hay ahí y tenemos la cama, bueno, pues en poco tiempo podríamos habilitarla, pero es un ejercicio que tenemos que hacerlo ahora, porque imagínate tú, si con 231 muertos tuvimos nosotros que retener cadáveres de 2 o 3 días porque no existían los patólogos. Tuvimos que reforzar con patólogos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuánto tenemos? Bueno, ¿cuánto hay en Puerto Rico? ¿Cuánto hay en Colombia? ¿Cuánto está en México? Cuando suceda lo peor, ya nosotros lo que tenemos que hacer es aplicar un protocolo, dónde lo vamos a buscar y en qué tiempo deben estar aquí. Porque ya nosotros sabemos qué nosotros podemos tener de los voluntarios, de todo lo que tenga que ver el cuerpo de rescate, que en esta vez lo hicieron muy bien. Muchos dominicanos se desesperaron, pero ellos aplicaron el protocolo y aplicaron algo que a mí se me había pasado en cuanto a uno de los cálculos, es que ellos utilizaron en el rescate lo que es el triaje en medicina. ¿Qué es el triaje en medicina? Bueno, yo entro a un desastre, lo primero que yo tengo que socorrer, ¿cuáles son? Los que están bien. Se lo saco. Los que tienen más posibilidades de sobrevivir. Luego entran aquellos que están agolpeados bastante, que tengo que estabilizarlos, pero no tengo la seguridad de que puedan sobrevivir. Y ya tercero, entonces yo rescato los cadáveres, porque ya se está muerto, ya no puedo hacer nada. Y por eso ustedes pudieron apreciar de que con la aplicación del triaje, el primer día y el segundo día iban 27, 28 muertos. ¿Y cuánto iban a rescatar? 257. ¿Y después qué pasó en los últimos días? No hubo vivos casi. No hubo vivos, entonces todos eran muertos y entonces se disparó a 221 y ya después del conteo que no era el final, muchos que estaban en clínica, bueno, pues han muerto 10 personas más y entonces, pero lo hicieron muy bien, pero a esa escala. Nosotros con la escala que estamos esperando en Santiago, en donde estos estudios
fueron avalados por el organismo internacional, incluyendo el Servicio Geológico de los Estados Unidos, que participó en este estudio, y se hizo dos tipos de cálculos, un terremoto de 6.5 y otro de 7.5 en la falla septentrional. Entonces nosotros tenemos que dimensionarlo. Nosotros sabemos aquí que el cuerpo de bomberos puede tener problemas, que el elevado de la Estrella Sadalá con 27 y Pablo Duarte tiene problemas, que el UFE no soporta, que la reforma no soporta, que el ayuntamiento hay que reforzarlo, que Corazán sabe los puntos débiles que van a colapsar, que la circunvalación norte va a ser cortada en dos sectores, como es en Pontezuela y como en Jacagua, porque la falla que tenemos es transcurrente, así que cuando corte va a ser de manera lateral, que va a romper, muy parecida a la que ocurrió en el continente asiático hace poco, y que el terremoto va a ser muy superficial. Por lo que yo entiendo que los organismos de socorro nosotros tenemos que dimensionar a la escala que nosotros necesitamos, porque si no lo hacemos así, que tenemos el tiempo para nosotros dimensionar, y ya con esta experiencia traumática, ¿verdad? Y que salimos muy bien, porque en menos de 3 días, recuérdate de que el edificio que se cayó en Santiago, el multicine, duraron una semana para rescatar 7 personas. Bueno, pero usted lo dijo, de no haber sido por el soporte que nos dieron esos socorristas de Puerto Rico, México y Colombia, posiblemente todavía estuviéramos sacando los cuerpos con la preparación y la dimensión que teníamos como Estado. No, y la tecnología, porque aquí nosotros estábamos una mano pelada, es decir, ellos trajeron equipos de ultrasonido que podían detectar el latido de un corazón a 2 o 3 metros de profundidad. Entonces esos equipos ayudaron bastante para detectar personas atrapadas que quizá le quedaban muy pocos signos vitales, pero que hasta el momento que tenían signos vitales, ellos detectaban dónde estaba la posibilidad, y eso ayudó bastante a acelerar cuántas personas podían quedar vivas. Yo entiendo que en el caso de Ruby Pérez, que era no la figura más importante, porque pero ahí el de verdad, el más reconocido posiblemente a nivel internacional. Yo entiendo que ellos sabían dónde estaba y que pudieron poner un poquito más de interés en Ruby, porque yo entiendo que pusieron mucho interés en el caso de la gobernadora, porque imagínate tú, la gobernadora era quizá no de mayor jerarquía, pero a nivel político entendemos que era el de mayor jerarquía que había, y entonces fue la primera que sacaron. Claro. La sacaron con vida, murió sobre el camino. Entonces yo entiendo que Ruby Pérez estaba bien ubicado porque estaba en la tarima, y todo el que estaba abajo, la mayoría quedó vivo. Ahora él, desgraciadamente, con la dificultad que tiene en su pie derecho, que él no tenía prótesis, porque la mayoría de la gente creía que él tenía una prótesis, así que se le había cortado una pierna. Era una lesión permanente en la rodilla, incluso, creo que en la rótula. Era una lesión permanente, y para el caminar duró bastante tiempo. Claro. Por lo que yo entiendo que en el caso de Ruby, ya ellos tenían la coordenada y debieron de actuar con mucho más ligereza que muchos de los casos, porque de verdad que la estrategia que ellos emplearon fue muy buena. Ellos llegaron acordonaron lo que es el área de desastre, dividieron en 4 zonas, ¿verdad?, donde ellos entendían que debían de intervenir, pero en el caso de Ruby me parece que se tardó bastante, porque se sabía dónde estaba la tarima, dónde estaba Ruby cantando y en dónde podía haber el área de acción. Después salieron muchas cosas que no eran verdad, como que Ruby había cantado, sí, claro, como que Ruby había llamado de teléfono telefónico. Ese aspecto lo analizamos el pasado sábado en el programa Sábado al Día con una experta en la conducta humana, y de hecho especializada la licenciada Orlandi Ortiz en temas de procesos de trauma y duelo, y nos explicaba que quizás por la misma conmoción, la negación a entender que tu familiar había muerto, pues el cerebro te responde de esa manera, creándote situaciones y diciendo situaciones que posiblemente no son. El dominicano es experto, ingeniero, en poner candado después que se le meten a la casa. Yo espero, así como usted dice, que este sea el momento de poner el candado antes de que en el caso sísmico, de un movimiento sísmico, en Santiago tengamos una tragedia. Y yo creo que lo que usted ha dicho es esencial para que pongamos manos a la obra, pero ya. Mira,
a mí me ha tocado dirigir las 3 comisiones técnicas de los grandes desastres que han ocurrido en la República Dominicana. Ya en este último no participé, pero hay que recordar el desastre de la riada del Río Blanco en Jimaní. Yo dirigí la comisión técnica, investigamos y dijimos qué pasó. Trabajó También, en el 2003, 22 de septiembre de 2003, terremoto de Puerto Plata. en el terremoto de Puerto Plata también a mí se me tocó, porque yo en ese tiempo era presidente del CODE Regional Norte, y no es porque sea presidente del CODE Regional Norte, porque ahora mismo hay una directiva, tanto aquí como a nivel nacional. ¿Y qué hicieron? No hicieron nada. Yo sí, cuando fui presidente, puse a funcionar los capítulos. ¿Qué son los capítulos? Los cuerpos especializados del colegio. Es decir, los estructuralistas están por un lado, los de mecánica de suelo están por otro lado, los de gestión de riesgo están por otro lado. Entonces, cuando ocurrió el terremoto, yo de una vez convoqué al CODE a las 7 de la mañana y distribuí todo el personal de ingeniería en toda la región norte. Ya a las 5 de la tarde, nosotros rendimos un informe con la presidenta de la República, que era entonces doña Milagro Ortiz, porque Hipólito Mejía estaba fuera del país. Entonces nosotros dimos respuesta, pero otro informe que nosotros hicimos, que a mí me tocó, fue el desastre de la presa de Tavera, que formamos la Comisión de Santiago, Noviembre, e investigamos... diciembre de 2007. 2007. Entonces, nosotros tenemos ya la experiencia de investigar por qué ocurren este tipo de tragedias. No todo el mundo busca la parte científica. Yo también hice un informe cuando cayó el muro en la carrera. La gente, todo el mundo puso su apreciación, pero yo creo que la apreciación mía era la única que tenía razón, porque cuando yo entré y revisé, los muros de contención se diseñan para 2 condiciones. Una para el volcamiento es que se voltea el muro y la zapata. Otro es el deslizamiento, o sea que se desliza una cantidad de centímetros o metros hacia adelante, pero esta falló, no falló por deslizamiento, ni por volcamiento, falló por cortante. ¿Y por qué falló? Porque yo pude detectar de que las varillas del muro estaban apenas 1 o 2 centímetros de donde llega el concreto. Entonces, ¿qué pasó? Esa humedad con tanto tiempo comenzó a oxidarla, la varilla perdió resistencia, por eso el muro se veía que estaba inclinado. Entonces resulta que así como las ondas sonoras ocasionaron este desenlace final, este muro cayó un poquito de agua y no fue el agua que la tumbó, era que el muro estaba tan y tan débil que solamente le hizo presión, el chin de presión que había que hacer se le hizo el agua, y que por tanto los muros están diseñados para recibir empujes laterales. Entonces, pero nadie informó de que fue un descuido de la supervisión de la empresa constructora de no dejarle recubrimiento de hormigón para que esa abadía no se pudiera oxidar con el tiempo. Y eso fue perfectamente lo que lo tumbó en el caso del muro de la carrera. Y ahí, gracias a Dios, no tuvimos una tragedia, que no tuvimos ni siquiera un fallecido, porque es una de las vías más transitadas, y afortunadamente en ese momento, pues nadie salió lesionado en ese caso. Igual también, otro que me tocó a mí cuando era pertenecía al núcleo de ingenieros civiles del CODIA, cuando había otro presidente, nosotros hicimos una comisión, investigamos antes de que se cayera el multicine aquí cerca del Huacalito, y nosotros investigamos y yo hice el informe personalmente. Éramos 4 los miembros, pero entendíamos que del ayuntamiento no hablaron mentira, de obra pública no hablaron mentira, se estaba construyendo una obra que no fue la que se diseñó. Y entonces, cuando yo entregué ese informe, había uno de los colegas que no estaba de acuerdo conmigo, y yo me acuerdo perfectamente que él borró la palabra vulnerable y le puso aparentemente. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que se cae la edificación. Yo sentí un microsismo aquí como de 3 grados, yo vivo bastante cerca, y el primero que me llama es él, el ingeniero Ángel Cambero, y me llamó: ingeniero, ¿usted sabe lo que pasó? Y yo: aparentemente.
Por eso es que hay que ser responsable en el manejo de este tipo de situaciones. Precisamente. Entonces, también tuve la experiencia de que el supermercado central, en un diciembre, recargaron mucho el segundo nivel con muchas bebidas y muchos sacos de arroz. Y hubo una viga que estaba colapsando y yo era el presidente del CODIA, entonces yo me percaté allá, fui allá, me hablé con el dueño. Quien la estaba reparando era un maestro constructor. Yo lo iba a meter preso porque era un ejercicio ilegal. Solamente los ingenieros con ese cuarto pueden hacer ese tipo de obra. Lo iba a meter preso, pero lo salvó porque él tenía una hija que estudiante de término de arquitectura. Entonces, me hablé con él que se buscara un ingeniero estructuralista. En ese caso fue el ingeniero Máximo Suárez Baba, que desgraciadamente murió. Entonces le hizo el diseño y entonces le reconstruyó la estructura. ¿Qué resulta? Un mes después de haber terminado los trabajos, vino el terremoto de Puerto Plata. Imagínate ustedes si no hubiésemos tomado la decisión a tiempo de corregir, porque las cosas se deben de hacer a tiempo. Si yo no tomo esa decisión, era muy posible que, como ese supermercado trabaja 24 horas, pudiesen haber 10, 15 o 20 o 30 muertos en ese solo supermercado, por lo que yo entiendo que hay que actuar a tiempo, decir las cosas como son, no hay que alarmarse por nada, porque creo que todo el mundo va donde hay seguridad, y de esto nosotros vamos a aprender mucho, porque entiendo que en las demandas van a bailar todos, claro. No solamente el dueño, va a bailar la alcaldía, va a bailar el gobierno. Y si quizá hay otro elemento que no creo que eso hay que descartarlo, el asunto de la explosión, porque ahí ahora por confundir lo que pasó, ahí lo que pasó fue un colapso total, vertiginoso, de una estructura muy pesada y que conllevó que tantas y tantas faltas y tanto descuido, eso se le cayó a todo el mundo. El edificio del Multicine Santiago se le cayó al CODIA porque el presidente dijo, cuando le entregamos el informe, ustedes van a hacer esto cuando ustedes sean presidentes. Oigan eso. Entonces, en obra pública había un abogado que se le estaba buscando, ¿verdad? Permitiendo vagabundería, y un amigo mío que estaba en planeamiento urbano nos mintió porque el diseño que había hecho la arquitecta Lora no contemplaba el último cuerpo trasero, que fue por donde comenzó el colapso, porque había una humedad, había un equipo trabajando, y una de las columnas traseras, entonces se dio por asentamiento, y como eso eran vigas prefabricadas y columnas prefabricadas, entonces todo cayó, menos el frente, que era un cuerpo aislado de lo que era el cuerpo central. Ahí está, no solamente estamos aprendiendo de esta tragedia reciente, sino también de la historia, ¿verdad? Porque la historia, si tú no aprendes, vuelve y te repite la lección. Ingeniero, sí, ya hay que ir finalizando, pero hay dos asuntos puntuales que quiero manifestar a modo de pregunta. Antes, saludar igual a todas las personas que se han sumado a esta transmisión. Tengo por ahí al Super Taira, gran editor, conocedor de la creación a través de medios audiovisuales. Iris Leida también se ha unido. Rasek Sánchez está en conexión también. Lucía Beliar nos saluda. Estamos bien, Lucía. Aprovechando al ingeniero Irving Vargas para hablar del comportamiento del concreto, cómo se comporta el cemento, cómo se comportan las estructuras. El ingeniero Irving Vargas, recordamos, es ingeniero experto en gestión de riesgos, también en ingeniería forense. Hay un aspecto, ¿verdad?, dentro de eso inexplicable, dentro de eso que se encaja en lo inquietante, en lo extranormal, en lo indescifrable. Ya hablamos de... Así es, la metafísica quizás. Ya hablamos de por qué con Ruby Pérez, y el ingeniero destacó el aspecto de las vibraciones dentro de un espacio que quizás no está acondicionado para el tema de los altos decibeles. Ahora, ¿por qué a esa hora? Y esto se lo asocio con la pregunta sobre la teoría de la contracción del concreto. ¿Realmente el concreto se comporta de esa manera? A una alta temperatura se expande, a una menor temperatura, entiéndase, a esa hora de la noche empieza a contraerse. Y posiblemente a esa hora estuvo en su mayor punto de contracción. ¿Qué decir sobre este tema de la contracción del cemento? Mira, el concreto con el calor se dilata, crece. Por eso
a las juntas en los pisos, sobre todo de las estaciones de gasolina, de carretera. Usted tiene que darle junta para que cuando se expande, por lo menos, hayan espacio para que el concreto no rompa. Por ejemplo, cuando ustedes vayan a una bomba de gasolina, ustedes ven que tienen losa cuadriculada, pero hay una teoría pendeja que no funciona. Es que ellos vienen cortas con un equipo y no cortan la losa completa, sino cortan un tercio. Y ellos creen que con un tercio van a resolver. Entonces, por eso se le está cuarteando a todas las estaciones de gasolina, porque cuando se expande, entonces resulta que no tiene por dónde expandirse, porque no tiene junta de expansión. Y en segundo lugar, cuando hay frío, entonces sucede todo lo contrario, se contrae. Pero el techo eso estaba funcionando como una esponja, que esa esponja asumían ese sonido y el sonido entonces lo puso a vibrar y al vibrar entonces entró en resonancia y por eso ustedes ven que no fueron afectadas las paredes, sino se afectó el techo y lo que soportaban el techo, que eran la base donde quedaban las vigas potenciadas. Por lo que eso es un asunto que la gente no lo entiende porque no se observa, pero cuando vean el famoso puente de San Francisco, que colapsó un puente nuevo porque la frecuencia del viento coincidió con lo otro, y por qué nunca han visto los guardias marchar sobre el puente, entonces se van a dar cuenta, o cuando usted tenga un columpio, que usted le esté aplicando una carga vertical, un chin mayor, usted va a ver cómo el columpio va a ir subiendo, y en el caso de la losa, lo que pasó fue que llegó a su punto de rotura, a su punto de fatiga total, y entonces eso fue lo que conllevó. ¿Por qué la gente dice cuando tiene un dedo malo que todo se le pega al dedo malo? Porque sencillamente el dedo malo es el que siente, claro. El bueno no lo va a sentir. Entonces, eso fue lo que conllevó algo que se venía registrando de meses anteriores, porque en el caso de Sergio Vargas cuando terminó una presentación varios meses antes, él vio que estaban limpiando el piso y le preguntó. Entonces, ahí hubo mucho fallo, porque entiendo que ningún dueño de este tipo de establecimiento quiere que le pase esa tragedia, porque de verdad que el pobre dueño de eso, con todo y todos los cuartos del mundo, es una tragedia que lo va a marcar durante toda su vida. Y estos últimos años van a ser muy difíciles, de mucha demanda, de mucha presión psicológica, y de verdad que yo no me quisiera ver en una desgracia donde nadie quiere que pase esto, pero tenemos descuidos institucionales, tenemos descuido a nivel municipal y tenemos mucho descuido en muchas veces no buscar los profesionales adecuados que hay que buscar para que las cosas se hagan bien. Gracias, ingeniero, por esa respuesta. Nos queda una última de mi parte. Ahora, si alguien de los que está sintonizando tiene alguna inquietud, recordamos, escríbala ahí en los comentarios para que el ingeniero Irving Vargas también responda esa inquietud. El caso de las vidas, 232 personas fallecidas. Una desgracia, señores. Y aquí, en el caso de las muertes, muchas por los golpes que provocaron esos escombros. Ahora, entra en juego un aspecto importante y es la fuerza gravitatoria. Posiblemente, ingeniero, de haber tenido una menor altura el techo de la discoteca, habría más probabilidades de que algunas personas resultaran con vida porque, por un asunto de gravedad, pues ese pedazo de concreto que cae en la cabeza de alguien, que cae en alguna parte sensible del cuerpo, pues toma mucho más fuerza. Posiblemente se pudieron salvar más vidas considerando una menor altura. Así es, porque la fuerza vertical iba a ser de un menor impacto, porque la fuerza gravitatoria van a depender del peso. A mayor altura hay una mayor fuerza vertical y que por lo tanto la parte que yo entiendo que no tiene ninguna explicación fue todas las capas tipo sándwich que se le colocaron en el techo, que eso nunca lo había visto, porque entendemos de que si hay filtraciones, hay una forma como usted o cambiar la cubierta o revestir la cubierta o buscar una forma. Entonces, este tipo de cubierta donde tenía arenisca, tenía un foam de alta resistencia, y de verdad que no me explico el por qué le agregaron tanto peso cuando ellos entienden que una losa horizontal como era la que tenía
no iba a soportar tantas cargas adicionales que no fueron diseñadas ni calculadas en ese momento. Es decir que lamentablemente se le cayó el país. Yo entiendo que fue al país que se le cayó, porque si en cualquier país, como en el caso de Estados Unidos, las inspecciones son muy rigurosas y entiendo de que aquí en República Dominicana, ustedes recuerdan una bebida que se anunciaba de Santiaguera, que la República Dominicana es un país muy especial. Sí, Valdés Evelyn dice, saludos Luis Manuel, se deben tomar medidas de ahora en adelante sobre instituciones, puentes elevados, el ingeniero habló de eso. Rodi Cruz, nuestra querida amiga, esposa de nuestro querido compañero Hanle, dice que ya usted respondió a su inquietud, ingeniero. Y Super Taira dice, ¿cuál es el procedimiento? Porque aquí hay otro punto, ingeniero. Ahora viene la investigación. Como en este país tenemos tanta precariedad, ya la gente pone en duda lo que diga esa comisión, lo que diga el Ministerio Público. ¿Cuál es el procedimiento que se utiliza para investigar esta estructura que colapsó? Pregunta Taira. Bueno, lo más importante es de que con la visita del alcalde de la ciudad de New York, va a venir un cuerpo especializado de los que precisamente trabajaron en el colapso del 9/11 en Estados Unidos. Interesante. Y entiendo que el tiempo que dieron es demasiado, por lo que yo entiendo que ya ellos comenzaron a hacer el levantamiento de las informaciones. Ya ustedes vieron que en el día de hoy visitaron el local, ya estaban haciendo la prueba prueba de resistencia de materiales. Ahora ellos tienen que buscarse si existen planos o no, los permisos que se le dieron, el informe que se hizo después del incendio. Eso es importante para saber si se hizo un informe detallado en donde se hicieron las investigaciones para ver hasta dónde se afectaron la parte metálica y hasta dónde se afectó la parte de hormigón. Ahora, lo que yo entiendo es que tenemos que terminar de enterrar a nuestros muertos, enterrarlo con dignidad, seguir el luto hasta después de Semana Santa, y entonces ya ahí entra la comisión que va a ser reforzada por técnicos internacionales, pero la Procuraduría no puede hacer nada hasta que no tenga un estudio a mano, porque en base a que la Procuraduría no tiene técnico especializado, por lo que yo entiendo que esto es un proceso muy largo y que yo entiendo que el informe, yo confío mucho en Leonardo Reyes Madera, Santiago, pero entiendo que por la calidad de los muertos, todo el mundo somos iguales, pero ese es otro punto que podemos analizar en otro episodio, sí. Lamentablemente. En esta había mucha gente que tenía mucho peso específico, desde el área empresarial, desde el área cultural, desde el área política, los cantantes, todo el mundo, hasta nuestros hermanos de Venezuela, que murieron 21 venezolanos ahí. Entonces resulta, yo entiendo que el informe que se va a dar va a ser muy diplomático. O sea, yo entiendo que se va a decir la verdad, pero en una forma que muchas veces hasta no se puede entender por el grado de cuidado que hay que tener, porque ahí no murieron la gente que murieron en San Cristóbal, ahí no murieron la gente que murieron de la Victoria. Lo de la Victoria, lo que en la cárcel Anamuya. Sí, entonces, yo entiendo que se va a decir la verdad porque el país está avanzando. Y nuestras leyes, desgraciadamente, creo que al dueño, si lo condenan, va a ser precisamente 2 o 3 años, y las multas que él le pueden colocar va a depender de qué empresa él tenía operando este negocio, porque si yo lo que tengo son 5 millones de pesos, ¿verdad? Mi capital, entonces, por eso era que se estaba hablando, algunos analistas, de que muchos de los muertos podían salir a 200,000 o 300,000 pesos. Por lo que yo entiendo que el Estado de la República Dominicana, el gobierno, debe de compensar e indemnizar, ¿verdad?, a cada uno de los muertos, porque esto es un proceso bastante largo en donde el gobierno se va a desgastar, la justicia se va a desgastar, y entendemos de que sí se pueden compensar a cada una de las familias que perdió un familiar, porque yo entiendo que el gobierno no puede perder tiempo
y el mismo empresario, que ya hoy comenzó a dar señales de que quiere responder, se puso a la disposición de la Procuraduría, pero además también fue al municipio de Jaina, y resulta que ya se hicieron cargo de varios huérfanos de una de las familias, el cual es un componente social, por lo que yo entiendo Yo creo que que, eso es un punto a favor en medio de tantas cosas en contra que ha tenido. bueno, yo entiendo que sí, que eso es muy positivo, aunque él debió hacer eso inmediatamente colapsó, pero había que ver cómo iba a reaccionar el conglomerado, ¿verdad? Porque tú sabes lo que son aquí las redes y lo que son los intereses, y más que a ese señor hay algunos intereses No, sin duda que... hay gente que lo estaba esperando en la bajadita, de eso no hay duda. Entonces, yo entiendo que ese es el proceso que tenemos, dejar que la comisión avance. Nosotros estamos haciendo aportes porque no estamos culpando a nadie, porque sabemos que fue a todos que se nos cayó. Claro. Y que toda esta pincelada que hemos hablado, ahí es donde la comisión tiene que ubicarse, porque todos esos puntos que hemos dicho, desde el nuevo código sismo, la calidad del acero que tenía, el incendio, el salitre, en las cargas adicionales que le colocaron, el asunto de las filtraciones, Las y finalmente vibraciones. vino la desgracia de los altos volúmenes de decibeles de las ondas sonoras de los equipos de amplificación. Claro. Ingeniero, yo, pues, además de una lucha de familias, como dicen, una guerra de titanes, de las élites, como hay algunos que dicen, yo creo que también tendremos una gran lucha jurídica, porque fíjese quién estará encabezando la defensa de Antonio Espaillá, un titán de las leyes o del derecho, como Jorge Luis Polanco, y tratándose de otras familias muy poderosas afectadas, no podemos esperar menos que los mejores abogados. O sea que yo creo que viene una contienda jurídica que va a crear gran interés para el seguimiento. Hago esta reflexión como cierre y pensaba yo, me tocó cubrir el primer día esta tragedia. Inmediatamente pensé, ingeniero, en la película de Michael Keaton, El costo de la vida o cuánto vale la vida, que les invito a verla. Es un abogado que está llamado a trabajar en la tasación, o más bien Sí, en el valor que se le va a dar a cada persona que falleció, a cada familia de las personas que fallecieron en las Torres Gemelas. así es. Y es algo muy parecido a lo que usted ha señalado. O sea que yo creo que de aquí lo que tenemos es muchos aprendizajes en lo adelante. Gracias, ingeniero, por este tiempo No, y gracias. nuestra solidaridad a todos los familiares de las personas que fallecieron o se han visto heridas por esta tragedia. Gracias a ti y mi saludo a todos aquellos que se conectaron, y que les invito a que confíen en la parte técnica y además darle una buena información, y es de que después que pase la Semana Santa, ya conversé con el alcalde y él me instruyó que diera la información. Vamos a invitar a la alcaldía a todas las instituciones que tienen que ver desde el nacimiento de una edificación, la operación, y ya cuando entre en la adultez, ¿qué tenemos que hacer? Por eso se va a invitar al MIBE, que es el Ministerio de la Vivienda, el mismo ayuntamiento a través del planeamiento urbano, el cuerpo de bomberos, tiene que existir el CODIA, tiene que existir otro organismo que tiene que ver los cuerpos de gestión de riesgos de la República Dominicana. Entonces vamos a hacer un protocolo y que todo el mundo lo firme para que saber hasta dónde llegan las responsabilidades de cada quien, cómo actuar, y entonces nosotros prepararnos para que con ese protocolo ya por lo menos el próximo desastre nosotros podemos disminuirlo, evitarlo, muchos de ellos, y nosotros cuando tenga que suceder algo, que no sea verdad de que se nos caiga, aún nosotros teniendo las leyes que tenemos, nosotros podemos actuar, y que desgraciadamente lo que va a pasar en la parte de justicia, no tenemos un código penal actualizado, por lo que yo encuentro que el tiempo va a ser largo y la condena no va a ser como todo el mundo está esperando. Solamente el gobierno puede indemnizar rápidamente y así nosotros ir descartando, porque los más pudientes que murieron ahí no van a someter ni al dueño, ni al gobierno, ni a la alcaldía de Santiago, de la capital. O sea, que sí que, pero entiendo que hay que tener mucha prudencia, y le mando un mensaje a la hija de Ruby Pérez, que creo que el hablar mucho le puede perjudicar,
porque entendemos que ya se perdió Rubí. Ahora lo que hay que hacer es buscar un cuerpo de abogados, esperar que se avance la investigación y entonces que cada quien entienda que hay que resarcir por un daño irreparable, porque ya los muertos no se pueden regresar con vida, y estamos esperanzados de que el país de esta tragedia salga ganando, porque este no va a ser el último desastre que ha ocurrido, van a venir más. Uno entendía que los desastres por asuntos geológicos o meteorológicos iban a ser los grandes desastres de nosotros, mas sin embargo ya nosotros estamos casi en el libro récord, porque a nivel de Latinoamérica, Brasil creo que está con cerca de 250 muertos en una tragedia. Argentina tenía cerca de 215, me parece. Ya nosotros estamos en segundo lugar, y si nosotros sobrepasamos los 250, pues nosotros vamos a estar prácticamente como el país con la mayor tragedia en un apenas local de aproximadamente cerca de 900 metros. Bueno, yo mirando ese escenario me trasladé mentalmente a la parte de conflictos en Medio Oriente, y uno nunca se imagina que un escenario así nos iba a tocar en este país. Pero nada, gracias, ingeniero. Bueno, lo voy a comprometer. Saludos, Anthony. Anthony está por ahí desde Massachusetts. Saludos para el ingeniero también. Lo voy a comprometer porque, miren, señores, el ingeniero Irving Vargas fue la persona de aquella polémica explicación que incluso le costó su puesto público en ese momento, sobre la advertencia de que el teleférico, el monorriel, no era por ahí, que era por aquí. Bueno, hasta ahora parece que va llevando la razón, pero en otro encuentro lo voy a comprometer para que hablemos de si ha cambiado su percepción o si las cosas siguen igual. Yo he pagado muy caro mi profesión por ser como soy. Y entonces entendemos que ya los resultados del teleférico están ahí, ustedes lo han visto, y los impactos de la carrera, que era donde yo me oponía, ya ustedes lo están viendo, y después ustedes van a ver la cantidad de pasajeros, no van a aparecer la cantidad por la cual se diseñó. Gracias, ingeniero. Ustedes las gracias también por la sintonía. Café y paz. Sí, muchas gracias.